Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios en esta hermosa mañana, que nuestro Padre Celestial nos permita traer una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a nuestro Señor que en este día tan maravilloso que Dios nos da, lo aprovechemos siempre para entender cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial, cuáles son los propósitos que Él tiene en nuestra vida, de qué se trata el bendito Evangelio. Es importante entender de qué se trata este Evangelio, queridos hermanos, y los propósitos de Dios que tiene cada día en nosotros. Permítame tantito, por favor. Se anda moviendo la cámara. En este tiempo, queridos hermanos, vivimos tiempos de mucha religiosidad, vivimos tiempos, queridos hermanos, de algo que el hombre le entrega a Dios sin que Dios se lo pida. Dios nos pide en las Escrituras, nos pide lo que tenemos que hacer. Dios nos pide, queridos hermanos, cuál es su voluntad todos los días. El hombre, cuando ignora las Escrituras, ignora el escrito está, queridos hermanos, va a pasar por alto muchas cosas que Dios no les pide. ¿Por qué mucha gente en este tiempo celebra Semana Santa? Mucho cristiano celebra Semana Santa. Mucha gente celebra, queridos hermanos, celebra marchas, algunos le llaman marchas de gloria. Porque mucha gente hoy celebra muchas noches de alabanza, que ninguna de las partes es bíblica. En una de las cosas que se manifiesta la ignorancia de las Escrituras es precisamente en esas. Que el hombre o el cristiano, queridos hermanos, cuando desconoce los propósitos de Dios, cuando desconoce la voluntad de Dios, hace cosas que Dios no les pidió. Aunque parezca muy religioso, no entienden cuál es la voluntad del Padre. Por eso nosotros tenemos que entender cuáles son los propósitos de nuestro Dios en nuestra vida. Nosotros tenemos que dejarnos llevar por los propósitos cada día. Queridos hermanos, ¿sabe cuál es el propósito de nuestra vida? Realmente mantenernos limpios delante de Dios. Los hombres cada día están muriendo. Los hombres cada día están perdiendo la vida. Los hombres no se dan cuenta que el día de mañana, hoy pueden morir. La gente no se da cuenta, queridos hermanos, que estamos en un tiempo donde el hombre no quiere entregar su vida al Señor. La religiosidad es algo que se llama religión. Religión es darle a Dios lo que Él no nos pide. Religión es darle a Dios algo que Él no exige para nuestra vida. Y nosotros tenemos que entender, queridos hermanos, los propósitos de Dios en nuestra vida. ¿Cuáles son los propósitos de Dios en nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros todos los días? Cuando nosotros, queridos hermanos, el hombre no se preocupa por queridos hermanos, por realmente por buscar y conocer los propósitos divinos, vivirá bajo una ignorancia. Buscará, queridos hermanos, cómo acomodar su vida espiritual de tal manera que le dará a Dios lo que no le pide. Y por eso quiero hablarles en esta mañana lo que a Dios le agrada y lo que Dios nos pide que se haga su voluntad. Estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, donde no se le pone atención a las Escrituras. Estamos viviendo tiempos de mucha ignorancia de las Escrituras. Vivimos tiempos, queridos hermanos, donde el hombre no tiene el mismo sentir. No ha entendido cuál es el sentir del Espíritu Santo. No ha entendido cuál es el sentir de Cristo. La Escritura dice que nosotros tenemos que tener ese mismo sentir de Él. Dice que en el libro de los Hechos 2:42 dice que la gente tenía un mismo sentir. Pero también la Escritura dice, hermanos, que
En el libro de Filipenses 2, dice, hermano, que haya ese sentir, dice en el versículo 6, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios, sino que dice como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz y muerte de cruz. ¿Cuál era el sentir de mi Señor Jesucristo? Hasta el último día de su vida, ser obediente, obediente a las Escrituras. Ese era el propósito de Él, ser obediente. Su deseo como hijo de Dios es ser obediente. Ese era era el sentir. Dice que tengamos este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ser obediente. Por eso en ninguna parte de las Escrituras nuestro Padre mandó, queridos hermanos, que hayan marchas en las calles, que uno ande cargando ahí la iglesia en las calles, haciendo, hermano, que cantando, que haciendo gritos de victoria, haciendo brujería, porque hay gente que es bruja, porque hay brujería, andan tirando aceite, andan tirando sal, andan declarando cosas. Eso es brujería. En ninguna parte mi Señor Jesucristo lo hizo. Para poder ganar, Él dijo que donde plantemos nuestros pies, declaremos, y es dada para el Señor. Entonces en ninguna parte de las Escrituras Él mandó a hacer marchas en la calle, ni tampoco mandó a celebrar Semana Santa, ni tampoco mandó a hacer noches de alabanza, noches de glorias, ni tampoco mandó a hacer conciertos. Pero algo que sí dijo Él, vela de orar, para que sea digno de escapar de todas esas cosas que vendrán. Eso sí lo dijo Él. Pero lo demás no lo dijo Él. Eso son invenciones de los hombres. Porque dice que haya nosotros como todos cristianos, como todo aquel que se dice hijo de Dios. O sea que esta palabra, hermano, fue hecha para todo hombre. Para todo hombre. Para todo hombre que confiesa su nombre. Y dice luego, por lo cual también lo exaltó hasta lo sumó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. La gente celebra la muerte de Jesús. Celebra la muerte de Jesús. Nosotros no celebramos la muerte de Jesús. Nosotros celebramos la resurrección de Jesús. Y no es un acto teatral. No es una obra teatral que los cristianos tengan que disfrazarse de Jesús, de María. Inclusive algunos se disfrazan del diablo. Hermano, eso no es bíblico. Dice que haya el sentir que tuvo mi Señor Jesucristo como Hijo de Dios, hermano, y que tiene que tener todo hombre que haya confesado a Jesucristo como su Salvador, y el deseo de tener a Jesús en su vida, queridos hermanos, dice, es ser obediente. La palabra sentir en el griego significa, hermano, dice que es estar dispuesto. Estar dispuesto. Sentir significa interesarse uno mismo en preocupación o obediencia. Lo que significa también, dice, tener cuidado, hacer las mismas cosas. Por eso lo que está diciendo que el sentir que tenía mi Señor Jesucristo, la preocupación que tenía mi Señor Jesucristo todos los días, es ser obediente. Su mayor preocupación era, hermano, mantenerse en lo obediente. Por eso dice, hermano, que Él tomó forma de siervo. Que hay en vosotros este sentir
como también lo hubo en Cristo Jesús, el cual tomando forma de siervo, dice, no se aferró, dice, de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz. ¿Cuál es la voluntad del Padre en nosotros? ¿Cuál era la voluntad del Hijo? Que el hombre, todo hombre, fuera obediente. Fuera obediente. Que todos los días se propusiera obedecer a Dios. No mandó ni marchas en las calles, ni tampoco mandó a celebrar Semana Santa, ni tampoco mandó a celebrar, hermano, la muerte y resurrección, a hacer un teatro. No lo mandó a hacer. No mandó a hacer noches de alabanza, porque eso no los iba a hacer obediente. Todo lo que no te hace ser obediente a Dios, que no limpie tu vida y te acerque más a Dios, hermano, no sirve. Las marchas, la Semana Santa, no santifica a una persona, no hace limpia a una persona, no hace agradable a una persona. Le voy a mostrar por qué. Porque le dice aquí, hermano, que la obediencia hacia Dios está relacionada, hermano, hacia uno mismo. La obediencia hacia Dios, hermano, está relacionada, hermano, con nuestro corazón, con nuestra forma de ser, y no una obra religiosa, no un acto religioso. Nuestro Dios nos pide obediencia todos los días conforme a lo escrito está. Y la obediencia, vuelvo a repetir, debe de estar relacionada con nosotros mismos, con nuestra vida, con nuestro ser interior. Por eso dice que Dios nos pide obediencia, porque ¿qué hay de este sentir? Si nosotros queremos celebrar a Jesucristo, si nosotros queremos andar con Jesucristo, si nosotros queremos reconocer a Jesucristo realmente como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro Rey, como nuestro Salvador, primero tiene que haber este sentir que hubo en Él. Si queremos ser igual a Jesús, si queremos parecernos a Él, queridos hermanos, el sentir es ser obediente. Lo único que nos pide nuestro Padre Celestial es la obediencia. Por eso dice, hermano, que ¿qué es obediencia? Que el hombre se aleje del pecado, que el hombre renuncie a sus malas costumbres, a su carácter, sus malos pensamientos, sus actitudes contrarias, que ofenden a Dios, que ofenden al prójimo. Eso es lo que Dios quiere, queridos hermanos, no un acto religioso. Él no quiere un acto religioso, Él quiere una vida del hombre. Porque, hermano, el hombre no conoce cuál es la voluntad, lo que Él quiere. La voluntad de Dios significa lo que Él quiere, lo que Él pide de nosotros. No lo que hagamos, lo que Él pide de nosotros, de nuestro corazón. Y una de las cosas que Él pide de nosotros, queridos hermanos, la mayor cosa es la obediencia. Por eso a Samuel le dijo el Señor en 1 Samuel 15, versículo 22, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como los ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hoy en día la gente vive rechazando la palabra de Dios. Pretende ser obediente con un acto religioso, inclusive insistir a los cultos, asistir a la iglesia. Hermano, para acá dice que es mejor la obediencia que asistir a una iglesia. Claro, si lo complicamos la obediencia, se vuelve de gran bendición el estar en una iglesia, porque somos de bendición.
Por eso dice, Dios se complace que participemos en algo en la iglesia, tengamos una responsabilidad y no seamos obedientes. No, porque todo lo que tiene que ver, queridos hermanos, nos santifica, nos limpia, nos cambia la vida. Dios quiere echar abajo todo lo que es el espíritu de religión, el espíritu, queridos hermanos, de costumbres, de tradiciones, echarlo abajo. ¿Por qué razón? Porque no causa obediencia. No causa obediencia. Hoy los hombres, queridos hermanos, buscan más las emociones, buscan más sentirse alegre por un acto de alegría, por comida, por bebida. Pero en realidad, queridos hermanos, no provoca en su vida obediencia. No provoca obediencia, queridos hermanos, porque no hay el sentir de Cristo. No tienen como meta, como propósito, ser obedientes. Por eso dice, queridos hermanos, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros todos los días? Él no pide Semana Santa. Él no pide que una persona no coma carne, como decíamos hace unos días. Hoy le tienen miedo a comer carne. No tiene sal al campo porque es malo. Los van a asustar. Al menos por mi tierra decían que los iban a asustar, que serían las ánimas, que era malo el tiempo. Queridos hermanos, porque hay que honrar a Dios. Eso lo inventaron, catolicismo lo inventaron, hermano, pero en realidad no es de Dios. Porque lo que Dios pide en su palabra es obediencia, lo escrito está. Entonces, eso dice que eso significa sentir, interesarse, preocuparse por la obediencia. ¿Por qué habla de una preocupación? ¿Por qué habla de una preocupación? ¿Por qué tienes que preocuparte de ser obediente? ¿Por qué tienes que preocuparte? Que haya ese sentir en ti, una preocupación en tu vida de que seas obediente. Hermano, ¿por qué? De no caer, queridos hermanos, en una idolatría. En el libro de Hechos 17, versículo 29 dice que siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar, nosotros como hijos de Dios, no debemos de pensar que Jesucristo hay que cargarlo, hoy hay que cargarlo en una cruz. No hay que pensar que a Jesucristo, queridos hermanos, hay que hacer la representación. ¿La representación de quién? ¿De que mataron a Jesús? Ustedes son de los que mataron a Jesús, porque la Escritura dice que en este tiempo, eso se lo dijo Esteban, después de que mi Señor Jesús ya había muerto. Esteban se lo dijo a aquellos que habían matado a Jesús. Dice en el libro de Hechos 7, y por eso mataron a Esteban, duro de cerviz, incircunciso de corazón y de oídos. Versículo 51, 7:51. Vosotros siempre dice resistir siempre al Espíritu Santo, resisten al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Dice, el cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y lo mataron, a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Dice que se enfurecían en su corazón, porque ellos eran hijos de aquellos que habían matado a Jesucristo. Hay una generación hoy, hay una generación de aquellos que mataron a Jesús. Hay una generación hoy. Todo aquel que aborrece a Jesucristo, todo aquel que rechaza a Jesucristo como su Salvador, se le va a considerar una persona que son descendientes de aquellos que mataron a Jesús. Por eso la Escritura dice, hermano, que ellos edificaban monumentos, edificaban, hermano, estatuas, le hacían honores, pero en realidad lo que dice, hermano, es que realmente ellos, hermano, mataban a todo aquel profeta de Dios, siervo de Dios, los mataban. Hay de vosotros, escribas y fariseos,
porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornar los momentos de los profetas y adorna los monumentos de los justos. Decir, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de estos profetas. Así dan testimonio contra vosotros mismos que vosotros sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Dan testimonio de que ustedes son los que mataron a Jesucristo, son aquellos que mataron a todos los profetas. Dan testimonio de ello. Los hijos de Dios no debemos de pensar que Jesucristo es una divinidad. No debemos de pensar que Jesús es una estatua que está en una cruz. No debemos de pensar que Él está muerto. No debemos de pensar que es una representación para acordarnos, cuando la Escritura dice que nosotros nos acordamos de su muerte. Dice en 1 de Corintios 11, en la Santa Cena nos acordamos de lo que Él hizo por nosotros en la cruz, y eso lo debemos de hacer cada mes, cada día si es posible. Dice en 1 de Corintios 11, versículo 26, así que todas las veces que comieres este pan y bebieres, dice, de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. No dice vuélvanlo a matar, no dice vuélvanlo a crucificar, aunque la Escritura dice que hay quienes lo vuelven a crucificar en este tiempo. La gente dice que lo vuelven a crucificar. Queridos hermanos, hacen una representación de una crucificación. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué lo vuelven a matar? ¿Por qué hoy lo vuelven a hacer, hermano, lo vuelven a hacer la representación de que la palabra crucificar o la palabra crucifícale? Esta palabra crucifícale significa, hermano, egoísmo, significa envidia, significa mátalo. Si imagínense, hay cristianos que no saben qué significa la palabra crucifícale. La palabra crucificar significa mátalo, destrúyelo. Que hayan cristianos que estén diciendo crucifícalo. Vamos a crucificar a Jesucristo porque Él murió por nosotros. Y esa palabra crucificar significa mátalo. Y esa palabra crucificar significa que se vaya de este mundo. Matar a alguien es mandarlo a otro mundo. Decir mátalo, que se vaya a otro mundo. No lo queremos en este mundo, no lo queremos en esta tierra. Eso significa mátalo. Eso significa crucifícalo, perdón. Lo rechazaron porque no lo querían en sus vidas. Mátalo. Por eso la Escritura nos enseña, hermano, que nosotros no debemos ni tan siquiera usar ese lenguaje. No debemos de usar ese de crucifícalo. Cuando la gente empieza a decir crucifícalo, que se vaya de este mundo, que se vaya de esta tierra, aquí no lo queremos. Eso significa crucifícalo, mátalo, sácalo de aquí. Por eso dice en Hebreos 6, versículo 6, dice que los que recayeron una vez, dice, asimismo gustaron de la buena palabra y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Dice que lo pusieron al vituperio. Otra vez lo vuelven a hacer. Dice que la versión Ausejo dice, pero vinieron después a extraviarse. Es imposible que renovarlos otra vez, a inducirlos al arrepentimiento. Es imposible que aquellos que hacen una representación de Jesús en la muerte, dice, es imposible que ellos sean renovados para arrepentimiento porque se han extraviado de la sana doctrina. Y dice, es imposible introducirlos al arrepentimiento, crucificando de nuevo y exponiendo a la burla pública al Hijo de Dios. ¿Sabes que fue un espectáculo público al verlo paseado por las calles de Jerusalén, hermano?
La gente se burlaba de él, se reía de él, lo desnudaron, lo golpearon, le hicieron mil cosas. Todo está terrible. La gente decía, crucifícale, mátalo. Dice que lo expusieron a la... Por eso, no eso de que, ay, qué bonita está la película de la pasión. Vamos a hacer un... No, hermano, si el Espíritu Santo no conmueve a una persona para arrepentimiento, lo demás se considera burla. Solamente les causa una pasión, una emoción, un sentimiento, pero no les causa arrepentimiento. No les causa ningún arrepentimiento. Dice que los apóstatas, dice la versión Nuestro Pueblo, si después apostatarán. Los apóstatas ya no les hace, dicen, no se les puede hacer volver a Dios. Porque ellos mismos están crucificando de nuevo y exponiendo a la burla de todos al Hijo de Dios. Dice que son apóstatas porque no se les puede hacer ya volver. Entonces la gente que celebra Semana Santa la muerte de Jesucristo, por Dios santo, está diciendo, sácalo de este mundo. Las marchas de gloria no existen. Noches de alabanza no existen. No es bíblica porque no provoca arrepentimiento. Por eso dice el Señor Jesús que haya ese sentir que hubo, que todos los hombres tengan ese sentir que tuvo Él, es ser obediente. Por eso dice, no vayan a pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, a piedra, escultura, arte, imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, vea lo que dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero esto está tremendo. Vean lo que sigue. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Oh, hermano, esto fíjese que, aunque yo lo había leído, hoy se me abra el entendimiento de otra manera. Porque acá está diciendo, a ese mismo Jesús que crucifican en la cruz otra vez, a ese mismo Jesús que representan en la muerte y resurrección de la Semana Santa, aquellos queridos hermanos, aún dentro de la iglesia, aún dentro de la iglesia de Cristo, que creen que adoran a Cristo, ese mismo Jesús, a quien ellos piensan, dice que ese mismo va a venir un día a juzgarlos. Va a venir a juzgarlos. Por cuanto dice aquí que la gente que lo expone otra vez lo expone a la vía pública, lo expone a la vergüenza pública, a la burla pública, otra vez lo sacan a la calle y no se arrepintieron, a esos mismos los va a venir a juzgar Jesucristo y les va a juzgar su pecado. Así que no son salvos porque lo cargan en la calle. Así que no son salvos aquella gente que se disfraza de Jesucristo. Aquí sí que no son salvos aquellos que se disfrazan de ángeles. O sea, definitivamente eso no le importa a Dios. A Dios lo que a Dios le importa es que el hombre se arrepienta de su pecado. Que se arrepienta, queridos hermanos, y limpie su corazón. Porque haya este sentir como en Jesucristo. El sentir de Jesucristo cuando iba camino en la cruz, cuando llevaba la cruz. Hermano, ¿cuál era el sentir que tenía Él cuando llevaba la cruz? Arrepiéntanse de sus pecados. Porque cuando Él va a la cruz, lo primero que digo, todo aquel que se haya arrepentido de sus pecados, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los perdonó. No perdonó la humanidad, perdonó a aquel que se arrepintió. Que debe de provocar todas esas cosas que se hacen hoy en día. Arrepentimiento de sus pecados. Correr a Jesucristo como hermano a buscar la salvación a través de Jesucristo. Por eso, si se repite cada año, es una tradición. Ese mismo Jesús que cargan hoy, ese mismo de Jesús, les va a venir a sacar cuenta. Por eso cuando Cristo venga no va a venir, queridos hermanos, a felicitarlos. Va a venir a confrontarlos porque dice que Él va a venir como el juez.
Él va a venir a juzgar a los vivos y muertos. Los que dicen que aquellos que los vivos son aquellos que dicen que recibieron a Jesucristo como su Salvador y hoy están celebrando Semana Santa, hoy están celebrando noches de gloria, hoy están celebrando marchas y el mundo crucificando a Jesucristo otra vez. Todo lo que no santifica, todo lo que no provoca obediencia, Cristo lo va a juzgar. No agradaban más, no agradaban menos. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron de sus pecados. Eso es lo que Él manda, eso es lo que Él manda. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cuando mi Señor Jesús cargaba la cruz, el sentir que tenía es que fueran obedientes. Cuando Él cargaba la cruz, estaba llevando la cruz, el sentir que tenía era que se arrepientan. Ojalá se arrepientan, decía Él. Ojalá se arrepientan, ojalá fueran obedientes. Mientras lo golpeaban, mientras lo azotaban, el pensar de Jesús, el pensamiento de Jesús era: ojalá Dios, ojalá sean obedientes. ¿De qué sirve vivir en veces en la iglesia si no hay arrepentimiento? ¿De qué veces sirve a veces estar en la iglesia si no hay obediencia? Por eso, hermano, dice que Él estableció un día. Todos vamos a ser de una manera juzgados, unos para recompensa y otros para condenación eterna. Por eso hoy hay un falso Cristo dentro de las iglesias, hay un falso Cristo fuera en las iglesias, que hace que los hombres tengan una falsa representación, una falsa adoración no pedida. A este mismo que gente que adora, a quien no adora, no saben a quién adorar, a quien hacen una representación, queridos hermanos, ese mismo los va a juzgar por sus pecados, los va a juzgar porque Él pedía arrepentimiento. En otras palabras, a los que se arrepintieron de sus pecados y confiaron en la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo serán perdonados por medio de la cruz. Y los que no se arrepintieron y no confiaron en la sangre para ser limpios y perdonados, hermanos, ¿por quién? Porque cargaron, porque no creyeron en la cruz. Para aquellos hermanos que sabemos que Cristo perdona todo pecado. Por eso dice, hermano, que lo crucificaron de nuevo, los pusieron, queridos hermanos, lo expusieron. Pero dice algo interesante, porque dice, hermano, que recayeron, volvieron a crucificar al Hijo de Dios. Y decían ellos: crucifícale, crucifícale, mátalo, mátalo. Sin embargo, la Escritura dice, hermano, aquí, que dice dando fe a todos haberle levantado entre los muertos, si ellos creen que Cristo resucitó. Hermano, ciertamente Dios va a juzgar a los hombres por creer que resucitó, no porque murió. Por eso la misma Escritura, queridos hermanos, nos enseña, dice que todos los hombres se arrepientan, porque Cristo murió en la cruz para que los hombres se arrepientan. Una vez para siempre, dice que una vez. Cristo fue crucificado una vez. Él no quiere que lo vuelvan a crucificar, hermano, otra vez. Él no quiere que lo vuelvan a crucificar. Así que Él murió una vez por nosotros, una vez. Él murió por nosotros, por nuestros pecados, una vez. Dice en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo murió una vez. Cristo fue crucificado una vez. Dice en Hebreos 10, versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado
a la diestra de Dios. Entonces, ¿cuántas veces necesita ser Jesucristo crucificado? Aún sea representación. No puede haber. Solamente una. Y es desde el día que mi Señor Jesucristo muere, desde el día que mi Señor Jesucristo iba camino a la cruz, cargando Jerusalén, cargando la cruz, lo único que pedía era arrepentimiento y obediencia. Manda que todos los hombres se arrepientan y sean obedientes. Eso es lo que él hacía. No mandó otra cosa. Mientras él cargaba la cruz, decía ojalá todos fueran obedientes. Cuando él estaba en la cruz, él dijo ojalá todos se arrepintieran. La gente no ha entendido que por la sangre de Cristo, Cristo murió y derramó su sangre preciosa por nosotros. Por eso, arrepentirnos, hermanos, entendían el valor de la sangre. La gente no mira la sangre. En Hechos 20:28 dice: por lo tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo se ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. La verdadera iglesia de Cristo no es aquella que hace una representación, la que se marcha, la que hace, hermano, la Semana Santa, vuelven a crucificar a Cristo, los hermanos representan que murió, se disfrazan como que si fueran realmente algo impactante eso. Hermano, la iglesia de Cristo es aquella que fue comprada con la sangre de Cristo, la que el cuerpo de los hombres le pertenece al Señor. Tú le perteneces a Cristo porque entregaste tu alma, entregaste tu vida. La sangre de Cristo nos hace pertenecer a Cristo. Romanos 3, versículo 25, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y con la mira de manifestar en su tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por su sangre fuimos justificados, por su sangre fuimos declarados inocentes, por sus sangres Dios perdonó todos los pecados pasados, todos los pecados cometidos en el pasado y que a mucha gente los atormenta hoy. Dios los ha perdonado. Dios los perdona cuando vienen a Cristo. Todo lo que hayan hecho, por muy grave que hayan hecho, Dios los perdona. La gracia de Cristo se manifestó para que el hombre se arrepienta. Todo hombre, de donde quiera que esté, se arrepienta y se vuelva una persona obediente. Este era el sentir de seguir a Cristo. Este es el sentir de ser de Cristo. Por su sangre fuimos declarados inocentes. Por su sangre somos parte de la iglesia de Cristo. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando justificados en la sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Por su sangre somos libres de la ira que viene. Dios va a desatar su ira sobre todos los hombres, aquellos que rechazaron a Jesucristo como su Salvador, aquellos que pretendieron agradarle, aquellos que pretendieron ser salvos a su manera. Por eso Dios nos manda, hermano, que el hombre celebre marchas, el hombre celebre noches de alabanza. Dios nos manda, hermano, que el hombre le haga una falsa representación de Semana Santa, que haga una falsa representación de una cruz. Dios nos lo manda porque eso es una religiosidad y eso es provocado porque dice que desconocen las Escrituras. El hombre que introduce dentro de la iglesia o dentro de su vida algo que Dios no le pide para ser salvos, para ser obedientes, para ser santo, es porque desconoce las Escrituras. Porque lo único que el Señor nos pide es obediencia, nos pide arrepentimiento, nos pide santidad. Dice que por su sangre somos salvos de la ira. Hay que correr a Cristo, porque Romanos 8 dice, hermano, que somos libres de condenación. Todo aquel que esté en Cristo, no hay condenación para él.
Dios no va a condenarte, Dios no va a juzgarte si tú corres a la vida de Cristo, que es lo que Él quiere. Efesios 1, versículo 7. Y en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según la riqueza de su gloria, e hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Nos hizo abundar en temor y reverencia. Por la sangre de Cristo recibimos bendición. Por la sangre de Cristo recibimos temor. ¿Sabe qué debe de provocar ver la cruz? Temor. ¿Sabe qué debe de provocar? Reconocer a Jesucristo que resucitó de entre los muertos. Temor y reverencia. ¿Sabe qué debe de provocar saber que Jesucristo resucitó? Saber que nos va a juzgar un día. ¿Saber qué debe de provocar saber que Cristo resucitó? Que nos perdonó nuestros pecados pasados. ¿Sabe qué debe de reconocer al hombre saber que Jesucristo resucitó? Queridos hermanos, que somos parte de la iglesia de Cristo. Por su sangre. Por su sangre, saber que Cristo resucitó provoca en nosotros temor y reverencia. Oh hermano, Colosenses 1:13, por lo cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por su sangre tenemos el perdón de nuestros pecados hoy actuales. Podemos ir confiadamente al trono de la gracia y de la misericordia y decirle: Padre, perdóname, fallé, me equivoqué, perdóname. Y la sangre de Cristo empieza a operar en nuestras vidas. El que confiese y se aparta alcanza misericordia. Tenemos la confianza que la sangre, el que sabe que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Queridos hermanos, acá dice que sabe que puede correr al trono de la gracia, puede ir y pedirle perdón y Dios lo perdona. Oh, qué bendición saber que Cristo está vivo, no que está muerto. Ni por un momento, si yo digo Cristo está muerto, el hombre va a correr a la apostasía. Los que no se arrepienten de sus pecados están camino hacia la apostasía, están camino hacia la tibieza. Colosenses 1:20, y por medio de él reconcilia consigo todas las cosas, así que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos de nuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Por su sangre preciosa sabemos que si Cristo resucitó, ahora hemos hecho las paces con Él y ahora no estaremos lejos de Él. Todo aquel que cree que Jesucristo resucitó se mantiene cerca de Él. Por su sangre preciosa que nos acerca, porque antes éramos enemigos. Todo aquel que es amigo del mundo y no amigo de Dios, se constituye su enemigo, tiene una enemistad con el Señor. Pero nosotros hemos hecho la paz con Él porque preferimos a Cristo, preferimos seguir a nuestro Padre Celestial en la obediencia. La sangre de Cristo nos hace estar en paz con Él. Hebreos 9:12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y la ceniza de las becerras roseadas inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por la sangre de Cristo, Dios nos va limpiando de todo aquello que no les agrada. Por la sangre de Cristo podemos entrar al lugar santísimo con una conciencia limpia de que estamos haciendo lo que le agrada, para que nosotros le sirvamos a Él y no a los ídolos. Le damos gracias a Dios que todos los días el Señor nos limpia. Dios nos muestra algo con que tenemos que cambiar. La sangre de Cristo tiene poder, queridos hermanos, para limpiar nuestra vida, para santificarnos, es lo que dice aquí. Esto es lo que el Señor pide en nuestra vida diaria. No solamente pide esto, sino que nosotros sepamos
porque murió por nosotros. Murió para limpiar nuestra vida, para limpiar de las obras desagradables a Dios, para hacer las paces con Él y con el prójimo. Hermano, para que sepamos que por medio de Él tengamos perdón de nuestros pecados. No solamente eso, sino que también haya temor y reverencia hacia Él. También nos enseñó que, hermano, que somos libres de la ira de Dios, porque Dios no nos puso para ira, sino para salvación. Sabemos que estando en Jesucristo, nuestros pecados pasados, todo lo que hayamos hecho en el tiempo pasado, quedan perdonados. Sabemos que somos parte de la iglesia de Cristo, porque estamos en Cristo. Oh, queridos hermanos, imagínense, hoy la gente le dice crucifíquenlo, pidiendo a Barrabás, que es el espíritu del diablo, en sus vidas, sino a Cristo. La boca tiene poder. ¿Cuánto cristiano le da gusto que otra vez en las iglesias les dé gusto ver crucificar, les dé gusto maltratar la vida de nuestro Señor Jesucristo? Porque Él lo que pide, dice que si una vez solamente murió, una vez en el mundo sucedió eso, y no pide que se vuelva a hacer, porque dice que hay quienes lo volvieron a hacer, volviéndolo, hermano, a la burla, al mundo. Es satanismo también, porque ¿acaso cuando los allá en Brasil, los satánicos en el carnaval, no pusieron a un Jesús y a un diablo azotándolo? Y la gente, los cristianos, se alborotaron que porque era el diablo azotando a un falso Jesús y burlándose de él. ¿Y acaso no es lo mismo que está pasando hoy? Es lo mismísimo. Porque ahí está el diablo, por decir semejante de diablo. Pero en realidad, ¿quién era el Judas? ¿Quién era Barrabás? ¿Quién era Pilato? ¿Quién era Herodes? ¿Quién era el pueblo? No era un pueblo agradable a Dios. No era un pueblo agradable a Dios. Porque este mismo pueblo decía crucifíquele. Y la palabra crucifícale significa mátalo, sácalo de aquí. Sácalo de nuestra tierra, que se vaya de este mundo. ¿Usted cree que al diablo le interesaba, queridos hermanos, de que Dios esté aquí? ¿Verdad que no? ¿Quién cree que celebró que a Jesús lo hayan matado? El diablo y sus demonios, pensando, hermano, que lo habían derrotado. Están equivocada la gente, porque ignoran las Escrituras. No saben lo que Dios les pide todos los días. Pide obediencia y arrepentimiento. No ninguna celebración, porque en la cruz indicó obediencia y arrepentimiento. Es lo que Él pide todos los días: arrepentimiento y obediencia. Una vida conforme, que sepamos el por qué Cristo murió en la cruz, que sepamos qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que todos los sacrificios, que todas cosas que tú le ofrezcas. Es mejor la obediencia, es mejor el arrepentimiento. No hay cosa más le agrada a nuestro Padre Celestial que la obediencia. Por eso dice Primera de Pedro, dice 1:15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien los resucitó de entre los muertos y ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y lo resucitó para que nuestra esperanza y la gloria, hermano, sean en Dios. ¿Cómo? Porque fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Él murió, pero para que nosotros pusiéramos los ojos en la preciosa sangre de Cristo, que nos perdona, que nos limpia, que nos santifica, que nos hace ser obediente, que nos hace andar en la fe, que nos hace ser parte de Dios, que nos hace acercarnos a Dios, que nos hace adorar a Dios, que nos hace amarle a Dios, que nos hace limpiarnos cada día, que nos hace servirle cada día. Nosotros debemos de poner los ojos en la sangre de Cristo. Por eso en Corintios 11 dice: la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga, de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera de la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo, serán culpables de su muerte. Porque la comida y bebida representa la sangre de Cristo, representa su cuerpo, y no es la hostia. Es la palabra y el Espíritu. El que no nazca de agua, no nazca de la palabra y del Espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. Es la palabra y el Espíritu, la obediencia, el temor, la guianza, la santidad. Por eso dice claramente, hermano, que si invocáis a aquel sin acepción de persona, juzgará a los hombres. Ese Jesucristo que hoy le hacen una representación, ese mismo los va a juzgar. Los va a juzgar de no arrepentirse de sus pecados. Los va a juzgar de que no les mandó que hicieran ninguna celebración. Les mandó que se arrepintieran. Les mandó que fueran obedientes. Aún cualquier hombre en la iglesia. Por eso nosotros aquí en 1 Corintios 11, nosotros no celebramos su muerte. Celebramos su resurrección. Porque su muerte nos dio la vida, su muerte nos perdonó, su muerte nos hizo entrar al lugar santísimo, su muerte nos cambió la vida, nos hizo ser hombres diferentes, nos va transformando todavía, nos va cambiando la vida todavía. Tenemos temor a Dios, hay reverencia hacia el Padre. La sangre preciosa. Nosotros, ¿dónde debemos de poner nosotros? ¿De dónde nació la iglesia? De la costilla. ¿Qué brotó de la costilla? Brotó agua y sangre. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque anunciamos que dice: la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. La anunciamos, que está diciendo, no anunciamos porque Cristo murió en la cruz, pero no dice crucifíquenlo de nuevo. Esa es la diferencia. No dice cruz, por eso la Semana Santa no es bíblica, porque no dice crucifíquenlo de nuevo, sino dicen anuncien porque Cristo murió. Oh, hermano. Por eso es importante entender cuál es la voluntad del Padre en este tiempo. Arrepentimiento y obediencia. ¿Qué nos pide todos los días? No quiere más nada. Dios no quiere más nada de nuestra vida. Lo que Dios quiere es obediencia. A lo escrito está la palabra, que tenga que ver con la limpieza. Que tengamos nosotros un acercamiento a Dios, una limpieza. Que no nos acerquemos nosotros a los ídolos, que estemos más cerca a Dios, sirviéndole. Sirviendo significa predicando su muerte, porque Cristo murió. No llevando sobre nuestra vida una falsa representación de Él. Por eso la voluntad de Él dice: sean santos. ¿Cuál es la voluntad de Él? 1 Tesalonicenses 4, versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos, os ruego que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conducirnos y agradar a Dios. Dice cómo os conviene, cómo deben de conducirse en este tiempo, agradando a Dios. Y aún abundáis más y más,
porque ya sabéis que las instrucciones que dimos del Señor Jesucristo, ¿cuál fue la instrucción del Señor Jesucristo? Que agrademos más y más a Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación, que cada uno de vosotros tenga tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agrave a su hermano, ni se agrave ni engaña en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho antes, testificado. Pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero el amor, pero al acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Oh, hermano, ¿qué fue lo que anunció Jesucristo que hagan los hombres? Dice, de la misma manera que aprendiste de nosotros como conviene conducirlos y agradar a Dios, porque ya sabéis, dice, qué instrucción nos dimos por el Señor Jesucristo. ¿Qué instrucción les dio mi Señor Jesucristo a ellos antes que muriera? Que el hombre aprenda a agradar a Dios, al prójimo, en amor y no en odio. Que el hombre aprenda a amar, que el hombre aprenda a agradar a Dios antes de que Él muera. Lo que murió en la cruz es que el hombre aprenda a agradar a Dios todos los días. Y agradar a Dios significa, con esto termino. Él dijo algo, queridos hermanos. Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y en esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque la hora está más cerca de nosotros, nuestra salvación, como creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos de las obras de la luz, de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujuria, lascivia, no en contiendas y envidias, sino vestido del Señor Jesucristo, y no preváis para los deseos de la carne. El deseo de nuestro Dios todos los días es que el hombre no le haga mal al prójimo, es que el hombre agrade a Dios, porque esto es el cumplimiento de la ley. Y al cumplimiento de la ley se le llama obediencia. ¿Qué crees que Dios pide cuando Cristo está a punto de venir? Que estemos en tradiciones y costumbres que Dios no mandó y que se alejan cada día más de los propósitos de la voluntad de Dios. La Semana Santa no es bíblica, porque lo vuelve a crucificar, lo saca a la calle y lo vuelve a crucificar. La Santa Cena anuncia la muerte, anuncia por qué Cristo murió por nosotros. Anuncia la sangre de Cristo, la que se derramó para perdón de pecados, para acercarnos a nosotros, para agradar más cada día más a Dios. Porque a esto se le llama obediencia. ¿Qué es lo que Dios quiere en este tiempo? Arrepentimiento y obediencia. No quiere más nada. Lo demás no hace obediente al hombre, no limpia al hombre, no ayuda al hombre. A ese mismo Dios que dentro de las iglesias, hoy también las iglesias se están dejando llevar por el catolicismo, por la vieja religión, metiendo esto, queridos hermanos, ese mismo Jesús los va a juzgar. No aprovechan el día para limpiarse, no aprovechan el día para agradar a Dios. La misma instrucción que recibimos de nuestro Señor Jesucristo fue que se conduzcan todos los días en amor al prójimo, en amor a Dios, y que agraden a Dios, que sean obedientes. Oh, queridos hermanos, nosotros anunciamos la muerte y resurrección de Jesucristo por medio de la Santa Cena. No lo exponemos, queridos hermanos,
al público, a las calles, porque eso desagrada a Dios. Porque lo vuelven a crucificar cuando Él dijo, una vez sucedió. Porque dice que esta gente no busca el arrepentimiento. Así que mi Señor Jesús dice, manda a todos los hombres, en todo lugar, en toda iglesia, donde quiera que estés, que se arrepientan y que tiendan, hermano, el poder de la sangre de Cristo. Así que Semana Santa no lo debes celebrar porque no existe. Porque es exponer a Jesús otra vez a las calles y que la gente diga, crucifíquenle. Los religiosos, crucifíquenle. Son aquellos que no se quieren arrepentir. Dice la Escritura que son apóstatas. Son apóstatas aquel que vuelve a ser la representación de Jesucristo, en que murió, resucitó. Dice que son una apóstata, han caído en apostasía. Están negando lo que escrito está. Dios tenga misericordia y los hombres se vuelvan a Dios. Porque Dios no quiere eso. Dios quiere obediencia. Dios quiere temor. Dios quiere santidad. Dios quiere una vida que agrade a Él. Una vida que tenga que agradar a Dios y al prójimo. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hermanos. Las relaciones con los pastores, la relación con los hermanos de la iglesia. Que te sientas bien que estás haciendo lo correcto. Eso es lo que agrada a Dios. En veces que sirve, a veces en los cultos, si la gente tiene rencor, si la gente tiene envidia, si la gente no perdona, es lo mismo que ellos, es lo mismo que cualquier hombre. Pero gracias a la misericordia de Dios, hoy manda que los hombres se arrepientan de esa actitud, porque no se está cumpliendo la ley, sabiendo que Cristo en cualquier momento aparece, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo en cualquier momento se lleva a su iglesia. Y no se va a llegar ninguno que le ofreció algo que no le pidió. No les pidió temor, no les pidió reverencia, no les pidió santidad. Por eso, hermano, que hoy cada día los hombres están pasando situaciones porque no le piden a Dios agradarle. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Así que nuestro Dios, queridos hermanos, pida. Verá, hermano, que claro, oramos por Yapes, Karina, verá que pues que Dios intervenga de una manera, hace un compromiso con el Señor y créame que Dios va a obrar. Haz un compromiso con Él y Él va a obrar. Por eso en esta mañana, hermano, entrega tu vida al Señor. Si no has reconocido a Jesucristo como tu Salvador, entrégalo. Entrega tu vida. De nada sirve hacer ningún rito, ninguna ceremonia, Semana Santa, ni nada. Sino lo que Dios pide en este tiempo es obediencia, arrepentimiento, una vida santa, que agrades a Dios, que agrades al prójimo, pero sobre todo que no te olvides por qué Cristo murió por ti. Y celébralo porque son victorias. Muchas gracias por su tiempo, que Dios les bendiga y que en esta mañana realmente, hermano, entiendas que Cristo murió por ti y que pero no se te olvide que Él resucitó. Nosotros no vayan a pensar, dice que Dios es un ídolo. No, Dios es aquel que va a venir a juzgar. Jesús es aquel que va a venir a juzgar a los vivos y muertos. Él puede juzgar tu vida. Hoy estás aquí, mañana quién sabe. Hoy pues estás con vida, al ratito quién sabe. Porque a lo mejor se te acabó tu tiempo. A lo mejor tienes pocos días de vida. Porque Dios está demandando una vida en el Espíritu, una vida en Cristo, un arrepentimiento genuino. Porque eso es lo que vale en Cristo. El estar con Él, no solamente en su presencia aquí, sino también un día estar con Él en su presencia, una vida real. Ayúdenos a compartir, dale like a la página Ven a Cristo
Arrepiéntete, queridos hermanos. Acepta a Jesucristo como tu Salvador, que es lo que Dios realmente pide. Deja que la sangre de Cristo te limpie y perdone todos tus pecados. Deja que ponte a agradarle a Él. Recíbelo a Él y síguelo a Él, obedécelo a Él. Que eso es lo que Él pide realmente. No pide más nada al hombre en el mundo, a cualquier hombre en el mundo no pide más nada, que solamente le obedezcan a Él. Conforme a lo escrito está, conforme a la palabra. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Ayúdenos a compartir. Ven a Cristo, hermano, ven a Cristo. Vuelve a casa, vuelve a congregarte. Arrepiéntete. No importa lo que hayas hecho, regresa a casa. Porque eso es lo que importa. No tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada. Solo arrepentirte, solo obedecer, solo agradar, solo reconciliarte. Muchas gracias. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con la voluntad de Dios. Si Dios nos permite estar un día más con ustedes, así será, con una palabra de vida para tu vida. Muchas gracias por su tiempo. Dale like a la página y créanme que todo aquel que cree en Él no será defraudado. Dios lo va a ayudar. Bendiciones a todos en esta mañana. Saludos.